record. Ya estamos grabando. Ya como el resumen, voy a volver un poquito atrás para hacerlo rápido y que quede registro. Sabemos sobre las presiones, ¿no es cierto? Que la presión hidrostática está dada por el gamma del fluido, por la altura, y encontramos la relación entre fuerza y presión, ¿no es cierto? Que presión es fuerza partida en área. Entonces, despejando el área, tenemos que la fuerza es el gamma del fluido por la altura o la profundidad del centro de gravedad por el área. ¿Sí? Entonces, sobre superficies planas, tenemos que decir que sobre esta superficie, este punto se encuentra a esta altura y este otro punto se encuentra a esta otra altura, y la distribución de presiones es así como la han visto. La fuerza se va a calcular como el gamma del objeto por la semisuma de las alturas por el área, que sería B por un ancho unitario. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Genial. Entonces, seguimos. Y ahora sobre el punto de aplicación, ustedes vieron en clase que se ocupa esta fórmula, ¿sí? Donde el I barra corresponde a la distancia en el mismo sentido de la superficie, o sea, en esta misma como dirección, más el momento de área de la superficie, partido en ese mismo I barra por el área de la superficie. Esta fórmula la vieron en clase, no voy a detener mayormente a explicarla, porque ya lo vieron, pero lo importante aquí es que la fuerza resultante siempre se va a aplicar un poco más abajo que la distancia que hay del I barra, ¿sí? O más abajo que la profundidad del centro de gravedad, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque el IP, que es el punto de aplicación, es la suma del I barra más un término que siempre es positivo. ¿Por qué? Porque este momento depende de las distancias o de las dimensiones de la superficie. Entonces le estoy sumando una distancia que tiene que ser positiva. Entonces tenemos que este IP, que es la distancia acá, siempre va a ser mayor que el I barra, ¿sí? El I barra y la profundidad del centro de gravedad siempre aluden a lo mismo, solo que el H tiene que ir en la dirección vertical y el I barra va en la dirección de la superficie, ¿sí? Esa es la única diferencia. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? El I barra es la distancia que existe entre el centro de gravedad, ese mismo punto ahí, hasta la superficie libre, pero en la dirección de la superficie. O sea, si es que tuviéramos otra superficie que fuera, no sé, así, el I barra sería así hasta llegar a la superficie libre. ¿Sí? Joaquín. Sí, tengo una duda que aquí tú dices que es la distancia al centro de gravedad, pero nosotros en clases vimos que era al centroide, que tenían definiciones distintas. Que uno al final depende de la masa y la otra es como el promedio geométrico de la Ah, superficie. claro. Es que en figuras regulares, aquí estoy hablando de figuras regulares, en figuras regulares generalmente coinciden, ¿sí? Cuando usted, en clase creo que ven como una figura media rara, como así, no sé. Y en ese caso tendrían definiciones distintas, ¿cierto? Pero, al menos para este curso, en general, siempre vamos a trabajar con superficies que sean como regulares, ¿sí? Cuadrados, rectángulos, triángulos, eh, cosas donde se pueda como llegar o sea, donde coincidan, ¿sí? En todo caso, si es Ujú. que es irregular, siempre está, por eso esta fórmula, porque este momento de inercia viene tabulado, está en tablas, que se lo voy a mostrar a continuación. Entonces, cualquier cosa para poder calcularlo, tiene este momento y el I barra en general se los van a dar, ¿sí? Como que dicen la distancia al centro de gravedad o al centroide es tanto. Entonces ustedes ya saben que se refiere a ese I barra, ¿sí? Y otra duda con respecto a eso, los momentos de inercia no los van a dar en la prueba o hay que aprendérselo. No es necesario que se lo aprendan, pero con la práctica uno se los va memorizando, ¿sí? Porque miren, ahora se los voy a mostrar.
Si volvemos aquí, ahí están, ¿sí? Estos son los momentos de inercia, donde se tienen que fijar en general en este, ¿sí? En los que tienen el X. Para el caso del rectángulo es el B, por la altura del cubo, para el caso del cuadrado es eso, para el caso del triángulo es eso, para el caso del círculo es eso, ¿no es cierto? Entonces, en general, lo pueden buscar en una tabla, si es que no se los dan, y no hay problema con eso, o sea, no se los van a pedir que se lo aprendan de memoria, pero sí, sí con la práctica uno se acuerda, el rectángulo es esto, ¿sí? El triángulo es eso, porque siempre se repiten las mismas figuras. Aquí muy bien, puedes repetir hasta qué altura es que la esquina superior de la figura siempre, o en qué casos. Es sobre lo anterior, ¿o no? Ya, vuelvo al tiro. Ya, sobre esto, claro, el I barra siempre tiene que llegar hasta la superficie libre. Aquí lo que yo hice, ¿por qué no llega hasta ahí, por ejemplo? Porque aquí lo que yo hice fue, desde el centroide, o centro de gravedad que coincide, yo dibujé una recta acá, y llega hasta ahí, ¿sí? Porque es el eje neutro de esa superficie. Entonces, desde ahí, nomás como para no pasarme por encima de la figura, lo que hice fue como proyectar un poquito para abajo, y ahí medir esa distancia, ¿sí? Pero tiene que ser sobre esa distancia que en general se la van a dar. Y en general hay que resolver esa duda. Entonces, continuamos. Entonces, ese es sobre el punto de aplicación. Entonces ya vimos cómo calcular la fuerza y cómo determinar el punto de aplicación para superficies planas. ¿Sí? Genial. Entonces ahora viene superficies curvas. ¿Ok? La gran sorpresa. Súper. Entonces, ¿cómo funciona esto de superficies curvas? Funciona con proyecciones. ¿Sí? Con proyecciones, que ¿cuáles son? Si nosotros tenemos esta fuerza vertical que va hacia abajo y esta fuerza horizontal que va hacia allá, nosotros para calcular cada una tenemos que trabajar con esas proyecciones de ahí. Es decir, la fuerza horizontal se va a aplicar sobre esta superficie de acá, y la fuerza vertical se va a aplicar sobre esta superficie de acá. Entonces después, cuando yo calcule una fuerza resultante, como son perpendiculares, como yo calculé las proyecciones, después va a ser simplemente calcular como el Pitágoras de esto y me va a dar cuánto es la fuerza resultante, ¿no es cierto? O sea, el módulo de esta, o sea, el cuadrado de esta, más el cuadrado de eso, más la raíz, me va a dar el módulo, ¿sí? Y después por trigonometría sale en qué ángulo se encuentra. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre eso de las proyecciones? ¿No? Ya, genial. Entonces, primero, fuerza horizontal. Aquí les cambié la curva, pero es el mismo principio. Yo me voy a preocupar de calcular un área horizontal que sea calcular exactamente igual que sobre superficies planas. El gamma del fluido por la profundidad del centro de gravedad de la superficie, donde me interesa, por el área proyectada. ¿Sí? ¿Cuál es el área proyectada? Esa de ahí. Este es el área que me interesa a mí. Por lo tanto, el centro de gravedad de esta figura se va a encontrar ahí. ¿Sí? O sea, está en la mitad. ¿Por qué? Porque me interesa el centro de gravedad de esta superficie, que es plana, y es un rectángulo, ¿no es cierto? Si es que esto fuera tridimensional, tuviera ancho unitario, y en un rectángulo yo sé que el centroide de un rectángulo está en la mitad, está a la mitad. Entonces ahí es donde se va a aplicar esa fuerza. ¿Sí? No, perdón, no es donde se aplica esa fuerza, es donde está el centroide de la superficie. ¿Sí? Es que está esa sutileza que a veces genera confusión. A mí cuando di el curso me costó mucho. Entonces por eso es importante tener la diferencia. Bien, ¿alguna duda con eso sobre superficie, o sea, sobre fuerza horizontal? ¿Cuál sería el área de esto? Sería todo este largo acá, por ejemplo, si es que este fuera un semicírculo de radio, por ejemplo, si esto tuviera un radio de R, el área de esto sería 2R, ¿no es cierto? Porque 2 veces el radio, el diámetro, al fin y al cabo, por el ancho. Que si el ancho le ponemos, no sé, una distancia A, sería 2R por A, ¿no es cierto? Porque es un rectángulo.
como lado por lado. ¿Sí? Entonces ese sería el radio, o sea, el área, perdón. ¿Sí? ¿Se entendió? Genial. Una pregunta. Dime. El- la altura entonces sería el centroide de ese rectángulo. Sí, la profundidad del centroide. Es decir, sería, aquí déjate anoto con este mejor, sería desde la superficie libre, todo esto hasta el centroide del rectángulo. O sea, ese sería el HCG, ¿sí? Desde la superficie libre hasta el centroide del área que a mí me interesa. ¿Sí? Una duda, otra duda, que Dime. si en vez de la semicircunferencia fuera la circunferencia entera, ¿es el mismo área? Si es que esto fuera como así, Un círculo completo. y que aquí Claro. hubiera fluido, por ejemplo, Sí, sí, esa sería la misma área. ya bueno. Pero ahí, o sea, sería esa misma profundidad el HCC, sería la misma, el área proyectada sería la misma. ¿Sí? Lo que nos cambiaría ahí sería el área, la fuerza De vertical, que es lo que vamos a ver ahora. la vertical. Claro. Ya, genial. Aquí me preguntan, ¿se transforma en un rectángulo? O sea, no es que se transforme en un rectángulo, o sea, claro, esto, esta área de acá, al proyectarla, se transforma en un rectángulo. ¿Sí? ¿Por qué? Voy a borrar un poco acá porque está muy desordenado. Pero claro, esta semicircunferencia acá, al proyectarla, al aplastarla, se transforma en un rectángulo. ¿Sí? Eso. ¿Alguna otra duda? Ahí me dicen, ya, genial. Pero el hueco se transforma, pero el hueco se transforma, se ignora. Ah, el hueco que se forma se ignora. Ah, ya entendí. Ahí. Ah, perfecto. Genial. Entonces, aquí borramos esto y continuamos. Entonces eso con respecto a fuerza horizontal. Y como les dije, se trabaja igual que en superficie plana. Ah, no veo también lo del rectángulo. ¿Cómo se supone que va? Ya, aquí este estanque tiene una profundidad, ¿verdad? Tiene, aquí lo estoy dibujando en 3D. Tiene un ancho. ¿Sí? Ahí me quedo más o menos nomás. Y esto es un cilindro que por aquí va también y acá. Entonces, cuando yo proyecto este círculo sobre esta superficie acá, si te fijas me genera un rectángulo. Donde este lado acá va a medir 2 veces el radio de este semicírculo, el radio aquí, un radio para arriba, un radio para abajo, y tiene un ancho que habíamos dicho que era A, o puede ser unitario, lo que tú quieras. Entonces ahí va a quedar el A, y por eso se genera un rectángulo. ¿Sí? Ya, genial. Entonces, continuamos. Ya, eso de fuerza horizontal. Sobre fuerza vertical. Bueno, como habíamos visto, aquí volviendo exactamente lo mismo. La fuerza es igual al gamma por el h por un área. Y si se fijan, área por altura es la ecuación de volumen, ¿no es cierto? O sea, multiplicando un área por una altura, por ejemplo, si yo tengo un cuadrado y lo multiplico por una altura, me genera un prisma. ¿Cierto? Que me queda horrible porque estoy dibujando con el mouse. Pero al fin y al cabo, esto me genera un volumen. ¿Sí? Es ese volumen que está ahí arriba. Entonces, para calcular fuerzas verticales, lo que hacemos es enfocarnos en el volumen que se genera verticalmente sobre la superficie que nos interesa. ¿Sí? Primero, tenemos que enfocarnos en la parte de arriba. La parte de arriba, ¿qué fluido qué fluido está apretando a mi parte de arriba? Este de acá, ¿sí?
Entonces, para contrarrestar toda esa fuerza que está generando el fluido hacia abajo, aquí mi superficie tiene que hacer una fuerza hacia arriba. ¿Sí? Y también, después, para la parte de abajo, voy a tener, ahora no solo lo de arriba, sino todo esto, que se va a aplicar sobre esta superficie de aquí abajo. Y aquí nosotros vamos a tener como verticalmente flechitas que van a estar apuntando para arriba, ¿no es cierto? Porque esto está a cierta presión. Y para contrarrestar eso, la presión de todo esto acá, voy a tener una fuerza que estará apuntando para abajo. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo, por sumatoria de fuerzas, una fuerza que se está aplicando para arriba, más una fuerza que se está apuntando para abajo, como tienen sentidos opuestos, se restan, y si yo a esto acá le resto todo esto acá que está apuntando para arriba, me queda solo eso, ¿no es cierto? Porque a todo esto acá le resto eso ahí, aquí pongo la suma porque le puse la dirección, el sentido, y nos queda solo eso. Entonces, para calcular la fuerza vertical que está sufriendo esta semicircunferencia, tengo que calcular el volumen de esto de acá y multiplicarlo por el gamma. ¿Sí? En este caso sería la mitad del volumen de un cilindro. ¿Sí? Porque recordemos que esto tiene ancho para allá, entonces es un cilindro. ¿Sí? El cilindro que habíamos dibujado antes. ¿Alguna duda con respecto a eso? ¿Por qué no se considera el volumen bajo la superficie? Porque ese nos está generando, ese no nos está aportando como una presión, ¿no es cierto? Si es que yo tengo, por ejemplo, si es que yo tuviera un patito acá, no sé, una papa. A mí lo que me interesa es como todo lo que hay encima, para calcular la fuerza tanto vertical como horizontal de acá. Pero a mí no me interesa cuánta agua hay para abajo, me interesa cuánta agua hay para arriba, o líquido, o fluido, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, acá, todo esto que tiene arriba es eso. Y aquí va la curva, ¿no es cierto? Pero a mí no me interesa lo que hay para abajo. ¿Sí? Porque lo abajo va a ir teniendo más presión, pero al final no me genera ningún tipo de fuerza sobre mi superficie. ¿Sí? A mí me interesa lo que hay para arriba. Yo una duda, y que me perdí con la primera parte. ¿Por qué la presión de arriba, que va para arriba, es solamente ese área? Estaré acá, porque, acuérdense, aquí estamos trabajando con volúmenes, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que calcular el volumen que hay arriba de mi superficie de líquido, claro, o la columna que hay para arriba, el volumen de todo el fluido que tengo para arriba. Y aquí tengo, ¿no es cierto?, esta compuerta acá. Entonces, al final, el volumen de fluido que va a haber aquí es el de una cosa así, más o menos. Entonces, todo ese volumen va a estar ejerciendo una fuerza sobre esta parte de la superficie. Y también, cuando empiezo a enfocar en la parte de aquí abajo, voy a tener que ahora es todo ese volumen que está ahí, el que va a generar, aquí tengo mi cilindro, no sé, bueno, no sé cómo dibujarlo, pero la cosa es que ahora es todo ese volumen de ahí, el que está generando una fuerza por acá. Lo que cambia es la dirección de la fuerza, o el sentido de la fuerza. Entonces por eso uno va para arriba y otro va para abajo. ¿Sí? Y al final se restan. Dime, no entendí por qué se considera el semicírculo hacia abajo, pero no hacia arriba. ¿Cómo? Educación profesional. No entendí por qué se considera el semicírculo hacia abajo, pero no hacia arriba. O sea, estamos considerando el semicírculo tanto arriba como abajo. Ah, hacia arriba y no hacia abajo. Porque aquí este fluido va a estar ejerciendo en sus componentes verticales, ¿no es cierto? Porque en realidad esto siempre es perpendicular a la superficie. Esto va a tener fuerzas para acá. O sea, mi fluido me va a estar haciendo fuerzas para allá, en sus componentes verticales. Entonces la compuerta se pone.
¿no es cierto? Porque esto está estático. En cambio acá, en las componentes verticales, estas fuerzas van a estar apuntando hacia arriba, y por ende la compuerta tiene que ser una fuerza para abajo. ¿Sí? Entonces al final se restan, ¿no? Y me queda solo eso. ¿Sí? ¿Esa fuerza cuál corresponde? La hacia abajo. Corresponde a la fuerza que genera la compuerta sobre el fluido. Sí, porque el fluido va a estar ejerciendo una fuerza para arriba, porque siempre es perpendicular a la superficie. ¿Sí? Ya, genial. Y con eso terminamos. Aquí veo rezo ahí. ¿Alguna duda sobre esto antes de partir con los ejercicios? ¿No? Genial. Yo tengo una pregunta. Dime. El, Dime. el momento de inercia IXI, o sea, es que en las clases lo vimos como IXI. ¿Sí? ¿Cuál sería? ¿Sería como el I de G? ¿Como el momento de inercia de Y a G? Si no me equivoco es el X de G, el que puse en el resumen. Pero depende en realidad de cómo está posicionado la superficie, ¿sí? O sea, depende como del eje que tú consideras. Pero en general, Ah, ya, por cómo, ya, ¿sí? O sea, en el caso del rectángulo sería el B, que es la base, por la altura, el H. Y al cubo, partido en 2. Sí, o sea, según yo es ese. Pero en la clase seguramente el profe también les puso una tabla, eso no lo revisan en realidad. Pero vean cuál coincide, si es que es el IG o el XG. ¿Sí? Ahí esa es la diferencia. ¿Sí? Ya, genial. Entonces, dejar por. Ahora lo que voy a hacer es que vamos a jugar un juego, que es el primer ejercicio. Entonces, aquí les voy a terminar de compartir esto. Y nos vamos al primer ejercicio de la ayuntía, que es un Kahoot. Yupi. Así que vayan en Google, ponen Kahoot y se meten, ¿sí? Y yo al tiro les voy a dar un código para que puedan entrar. ¿Ya? Entonces, vayan abriendo Kahoot en su celular, en su computador, donde prefieran. Y yo al tiro les voy a dar un código para que puedan entrar. El internet de la está medio lento. ¿O saben qué? Si es que mi computador no me apaña. Vamos a ver qué carga primero, mi computador o mi celular. No alcanzar a abrir el otro computador. Voy a hacer esto. Voy a, entonces, vamos a ir aquí a biblioteca. Ya. Stop share. Aquí lo voy a compartir desde el celular. Ahí.
jugar. Bien. Clásico. Entonces el pin que tienen que colocar es ese de ahí. 4, 5, 7, 4, 5, 7, 6. Para que vayan colocando. Ahí buscan Kahoot en internet, en cualquier lado. Van apareciendo las primeras. Vayan entrando. Tenemos 18, 19, 20, 21, 22, 23. En este Kahoot vamos a revisar un poco lo que vimos de presiones y de... ¿Qué es esto? No sé. Bueno, no sé qué es eso de ahí. Pero, ¿alguien se va a meter más? Tenemos 34 personas en el Kahoot y somos 58 aquí jugando. O sea, en la sala de Zoom. 36. 35, 36. ¿Alguien más se va a meter? Tiene 10 segundos para hacerlo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, vamos a comenzar. Empezamos. Entonces se llama disyuntiva 4, superficies planas y curvas. Vamos, primera pregunta. Quiz. Determine cuál es la distribución de presiones sobre la pared que se encuentra en la parte inferior derecha del estanque. ¿Cuál es la superficie inferior derecha del estanque? Esa de ahí. Se ve, bueno, se ve chiquito, pero se ve claramente que esa de ahí arriba. ¿Cuál es la distribución de presiones? Sobre eso, vamos, sobre esa a la derecha. La A, la B, la C o la D. Vamos. Y la A, ¿no es cierto? Ya, ahí A y B fueron los más comentados. Aquí voy a ver si es que puedo dibujar. Bueno, no puedo dibujar. Bueno, pero ahí lo importante es que nuestra presión o la altura siempre es considerando desde la superficie libre, ¿sí? Independiente si es que hay o no hay líquidos sobre alguna sección, lo que a nosotros nos va a interesar es la profundidad. Y como sabemos que en la parte más abajo del estanque, todos los puntos están a la misma altura, ¿no es cierto? En la base del estanque, abajito, todos deben tener la misma presión, ¿sí? Desde la superficie libre. Entonces, por eso se considera, a pesar de que la parte derecha no tiene líquido arriba, sí se considera la presión desde la superficie libre a la que está ahí, se indica en la figura. ¿Sí? Siguiente pregunta. Ahí va Benja muy bien, en primer lugar, Dani y Fran. Genial, ahí está el top 3 por ahora. Vamos con la siguiente. Quiz. ¿A qué altura se encuentra el punto de aplicación de la pared anteriormente señalada? O sea, el punto de aplicación. Punto de aplicación. Entonces ahí está la distribución. Tenemos esa altura h y esa altura h más chiquita. Vamos, se encuentra a h más 2/3 de h, 1/3 de h, 2/3 de h menos h. Pues esto es complicado, muy poco tiempo. Ya, si esto está con muy poco tiempo. Pero la respuesta correcta era 1/3 de h. ¿Por qué? Los de 2/3 de h están bien, pero en realidad hay un fallo. ¿Por qué? Depende de dónde marcaran el eje de referencia. Si el eje de referencia está desde arriba, era 2/3 de h menos h. Si el eje de referencia está desde abajo, es 1/3 de h menos h. En esta figura apareció un x chiquito al lado, que creo que no se vio muy bien. Pero quédense tranquilos que si es que marcaron 2/3 de h considerando el punto de referencia desde arriba, o 1/3 de h considerando el punto de referencia desde abajo, están bien. ¿Sí? Y ahí los que marcaron la alternativa C, denle una vuelta para que sepan por qué era la B o la D, dependiendo de dónde marcaran el punto de referencia. ¿Sí?
Siguiente. Vamos. ¿Quién me lo ha pegado? Bueno, no sé quién pasó, pero quiz. ¿Cuál es la masa de agua que se debe considerar para determinar el peso ejercido sobre la superficie señalada? Ojo, ¿cuál es la superficie señalada? Es esa superficie de abajo, ¿sí? Es desde la mitad para abajo. ¿Cuál es la superficie? ¿Qué se ve ahí? Esa parte ahí, esa otra de allá, esa otra de acá. Vamos. Muy bien, perfecto. ¿Por qué? Porque es esa parte de abajo, ¿sí? La alternativa D está bien presera la suma de tanto la superficie de arriba como la de abajo. Pero aquí solo nos preguntaban por la de abajo, ¿no es cierto? Ahí aparecía en rojito. Entonces por eso es la B. ¿Sí? Y última pregunta. Ahí tenemos Dani, el Jesus y Mati. Muy bien. Y última pregunta. Selección múltiple. ¿Cuál es la presión ejercida en el punto señalado de la esfera sumergida? Ya, este es más cálculo. Pero tienen un minuto para hacerlo. ¿Cuál es la presión ahí? Tenemos un ángulo alfa, tenemos un radio R y una profundidad hasta la superficie de la, o sea, hasta el punto más alto de la circunferencia de H. Piénsenlo bien. Tienen 40 segundos más. Aquí se va a terminar. Piénsenlo bien. Tenemos altura H hasta el punto más arriba de la circunferencia. Tenemos un radio R, un ángulo alfa. Entonces, ¿cuál va a ser la presión ejercida en ese punto? Esto les puede aparecer en una prueba. Entonces, bueno, deberían como darle una vuelta así como cuál tiene más sentido. 3, 2, 1. Ya, muy bien. La alfa y la C eran la correcta. ¿Por qué? Bueno, la alfa es, por trigonometría, es lo mismo que la C. O sea, la A es la misma que la C, que la amarilla. Pero ahí, bueno, es que no puedo dibujar. Pero se los voy a dibujar ahora. Ya ahí terminó. Veamos que en el podio le explico al tiro cuál era la ciencia de esa pregunta. Ya, tercer lugar, Martins. Segundo lugar, el Jesus. Y primer lugar, ¿quién habrá ganado? Ronald. Buena, Ronald. Muy bien. Ese es nuestro top 3. Y Dani y Mati también mención especial. Genial. Entonces, ahora dejo de compartir pantalla. Vuelvo aquí. Dejar de compartir. Bueno, entonces la ciencia de esa en realidad era que teníamos nuestra pelota aquí, ¿no es cierto? Teníamos nuestra altura, HI, y teníamos una fuerza que se está aplicando acá, con un ángulo alfa entre medio. O ángulo teta, no sé. Entonces esto era H. Entonces teníamos que sumar ese H más esta distancia que se encuentra acá, ¿no es cierto? Porque habíamos visto que era la profundidad a la que se encuentra el punto, que es eso. Entonces a H le teníamos que sumar ese coseno, o no, perdón, no sumarle coseno, sino que es más R, ese R de ahí, menos, y el ángulo es hasta ahí, perdón, menos esto acá, que eso ahí es R coseno de alfa. ¿Sí? Porque era ese pedacito nomás. Entonces a R le quitamos este pedazo acá, que es R de coseno alfa. Esa es la única explicación. Genial. Después voy a subirles como en la pauta cuáles son las respuestas correctas para que le den una vuelta. Pero ahora continuamos con el siguiente ejercicio. ¿Sí? Genial. No sé si los compartí contigo. Está aquí. Ejercicio 2. Considere
la compuerta de ancho B, que se muestra en la figura de ahí. Si L, esta distancia acá, es de 2 metros, determina el valor de H, esa interrelación, esa distancia ahí, para la cual se comienza a abrir la compuerta. ¿Sí? Las características del líquido de la izquierda son indeterminadas. O sea, no sabemos nada del líquido de acá. Lo único que sabemos es que tenemos una compuerta aquí con forma de L, que hay una bisagra en medio, y que tenemos una superficie acá de largo H y una superficie acá de largo L. ¿Sí? Algo que me gusta a mí es siempre dejar el enunciado acá, porque yo soy de las personas que no abren el enunciado cuando voy a una ayudantía. Entonces a veces el ayudante o la ayudante como que saca valores de la nada o como que hace cosas y yo como, ¿de dónde lo sacó? Y al final era porque está en el enunciado. Entonces lo voy a dejar ahí siempre, lo voy a checar un poco, pero siempre va a estar ahí, para que si tienen dudas respecto a eso sepan de dónde sale. Y voy a tirar, la figura está acá, para el lado de esto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo importante de este ejercicio? Tenemos una fuerza horizontal que se está generando sobre esta superficie plana. Y también tenemos una fuerza vertical que se está aplicando sobre esta superficie plana, ¿sí? Estas fuerzas son las que genera mi fluido sobre la compuerta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo importante acá? Primero, vamos a calcular cuáles son esas fuerzas. Entonces, muevo la figura para allá, y ya. Ya vimos cómo calcular esta fuerza. ¿Alguien se acuerda cómo era? ¿Alguien me podría decir cuál es la fórmula de esa superficie? ¿En qué quiera? ¿No? Era gamma por H por el área proyectada. Gamma por H por A. Perfecto, sí. Pero es H, ¿pero qué H? Es el H medio, perfecto. Ahí lo dijo Fernando. El gamma por H medios, que es la altura del centro de gravedad de esta superficie plana, por el área, que en este caso es ancho B, y ahí faltó multiplicar por un H, ¿sí? Que es el área, o sea, por ahí. Pero es eso casi lo que ha dicho Fernando. Entonces tenemos el gamma por la altura a la que se encuentra el centro de gravedad, que es H medios, por el área. El área es H por B, porque el ancho es de B. ¿Sí? Entonces ahí multipliqué los dos H, y es un medio de gamma por B por H. ¿Sí? Súper fácil. Ahora, ¿cuál es la fórmula de la fuerza vertical? Aquí no tenemos como una curva, entonces no hay que enfocarse tanto en el volumen en sí, sino que es muy parecido a esta acá. Lo único que va a cambiar es la altura del centro de gravedad. ¿Sí? Entonces, ¿alguien se la juega con cuál va a ser la diferencia? ¿O cuál va a ser en este caso la fuerza vertical? Así como recién lo hicieron. Gamma H por Sería LB. el mismo gamma por la altura de este centro de gravedad, que es H, ahora ya no es H medios, ahora es H, porque el centro de gravedad de esta figura se encuentra a una profundidad H, por el área, que en este caso sería L por V. ¿Sí? Entonces lo voy a dejar ahí, y sería el gamma por el H, que es la profundidad, por L por V, que es el área. ¿Sí? Y con eso ya calculamos la fuerza tanto horizontal como vertical. ¿Sí? Eso era todo para calcularla. Ahora, ¿qué nos interesa? ¿Dónde se aplica? ¿Dónde es el punto de aplicación? Dime, Juan. Sí, es que no debería ser H mayúscula menos B, o el B tiene que estar por al final el volumen de esa compuerta, ¿o no? No te escucho. ¿Ahí me escucháis? No sé si me estáis hablando o no. ¿No me escucho? ¿Lo escucho o no lo escucho?
O sea, me escucho yo, pero ¿Juan está hablando o no, no hablo? Yo estaba Ah, hablando. sí se escucha Juan. Ah, entonces yo no lo estoy escuchando. A ver, déjame. ¿Alguien? ¿Me diga? Ahí sí. Dime Juan. Ahí, ¿me escucho? Sí, Sí, sorry. que no debería ser, no, no debería considerar el volumen de la compuerta como, o no sé qué es H. H es el volumen, o sea, no el volumen, o sea, es que en teoría estamos haciendo lo mismo. Si se fijan, aquí, si multiplicamos L por el ancho B, ¿cierto? Vamos a tener algo así. Y si eso lo multiplicamos por H, que es esa altura de ahí, estamos calculando el volumen que está encima. ¿Sí? Estamos calculando eso. Y esa es la fuerza vertical que se está generando para arriba. Es exactamente lo mismo que hicimos antes. Ah, claro, la puerta se considera con grosor despreciable. No estamos considerando el volumen de la compuerta, estamos considerando el volumen del fluido que está sobre la compuerta. ¿Sí? Esa es la Ya, diferencia. perfecto. Gracias. ¿No? Y que, oye, creo que se me desconfiguró el audio hace caleta, entonces puede ser que alguien me haya hablado y yo no haya escuchado. Pero ojalá no haya sido. Ya, entonces, ¿alguna duda de cómo calculamos la fuerza horizontal y fuerza vertical? ¿No? Tal cual lo hemos estado haciendo hasta ahora. ¿No? Ya, genial. Entonces, después de calcular cuánto es esa fuerza, tenemos que calcular cuánto, dónde se aplica. ¿Sí? Aquí Catalina me pregunta, al final, ¿B es la profundidad de la compuerta? B es el ancho del estanque, o como de profundidad, ¿no es cierto? Como de cuánto hay hacia la pantalla. El ancho. Entonces, pero es ancho hacia el fondo, no ancho de cuánto mide aquí, eso se los voy a buscar para que quede claro. Aquí me están pidiendo, o me están diciendo en realidad, que hacia el fondo hay un ancho B. No que ese ahí, esa distancia ahí, eso no es B. Eso no es B. B es la distancia que hay hacia atrás. O sea, si yo lo hago así, ese es B. ¿Sí? Ah, Catalina. Ya, ahí, Catalina, sí, perdón. Ahí espero que haya quedado claro que B no es esa distancia como chiquita, sino que es la profundidad de la compuerta. ¿Sí? Genial. Continuamos. Entero láser. Entonces, como les dije, ahora nos interesa el punto de aplicación de esto. Entonces, si es que nos enfocamos en puntos de aplicación, tenemos que acordarnos de cuál era la distribución que tenían estas cosas. Entonces, como habíamos visto, ¿cuál va a ser la distribución acá? Si es que esto es plano. ¿Va a ser triangular? ¿Va a ser rectangular? ¿Va a ser... ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser circular? ¿Cuál va a ser la distribución acá? Sería triangular también, ¿no? Claro, triangular. Va a ser triangular. Y aquí abajo, ¿cuál va a ser? ¿Va a ser triangular? ¿Va a ser circular? ¿Va a ser rectangular? ¿Uniforme? ¿Cómo sería? Sería rectangular. Claro. Perfecto. Entonces, ahí, esas van a ser las distribuciones que vamos a tener acá. ¿Ok? Entonces, nosotros, o vieron en clase ustedes, que cuando tenemos una distribución rectangular, el punto de aplicación va a estar al medio. ¿Sí? En cambio, cuando tenemos la distribución triangular, lo vimos en el Kahoot, lo vieron en clase también, el punto de aplicación va a ser como más o menos acá abajo, ¿sí? A 2/3 desde la superficie libre y a 1/3 desde aquí abajo. ¿Sí? O sea, esa distancia va a ser, si eso era h, va a ser 2/3 de h. ¿Sí? Por lo tanto, esto de acá va a ser 1/3 de h. ¿Alguna duda con eso? ¿No?
Así es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Genial. Entonces, ya tenemos el punto de aplicación, tanto de la fuerza horizontal como de la fuerza vertical. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, ahí como les dije, h tercios, aquí es L medios, porque esto medía L. Entonces, tenemos la fuerza horizontal y el punto de aplicación desde la bisagra, o sea, desde aquí. Y también tenemos la fuerza vertical y el punto de aplicación desde la bisagra, desde acá. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que se comience a abrir la compuerta? ¿A alguien se le ocurre? Para que esto empiece como a girar. Si es que esto está así. Disculpa, Dime. hola, ¿me escuchas? Sí, sí, te escuché. Ah, ya, disculpa, es que ¿dónde pusiste el sistema de referencia? Es que no caché. Lo puse en la bisagra. La bisagra está acá. Ah, ya, ok. Ya, vale, gracias. Claro, ahí es 2 h tercios desde arriba, pero como yo puse aquí desde la bisagra, es h tercios, ¿sí? Porque está desde abajo. Ahí le puse ese disclaimer ahí para que quede claro. Pero ahí siempre es bueno recalcar. Y entonces, tenemos h tercios desde la bisagra, h medios desde la bisagra. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que esto se empiece a abrir? Este fue un ejercicio de evaluación, de hace como 4 semestres atrás. ¿Qué tiene que pasar para que empiece a girar esto? La suma de momentos tiene que ser mayor a 0 desde la Claro, bisagra. sí, muy bien, perfecto. Esto empieza a moverse, o como va a empezar a moverse en el momento que la suma de momentos es igual a 0. ¿Sí? Porque la fuerza vertical va ganando, mira, si es que el L fuera muy largo, la fuerza vertical va a generar mucha fuerza. Entonces la fuerza horizontal no va a ser la suficiente para generar un momento que la haga girar. Entonces, lo único que pasa acá es que tengo que calcular el H para que la fuerza vertical genere un momento igual al que genera la fuerza horizontal. ¿Sí? Entonces, muy bien, ahí no sé quién lo dijo, Matías, creo. Pero exactamente eso es lo que tiene que pasar. Entonces, la compuerta se comienza a abrir cuando los momentos son iguales. Entonces, ¿cómo calculamos eso? Fácil. Momento sabemos que es fuerza por brazo de aplicación. Y como nosotros tenemos una bisagra aquí en medio, y habíamos dicho, ¿no es cierto?, que la fuerza horizontal se aplicaba en h tercios desde la bisagra, y la fuerza vertical se aplicaba en L medios desde la bisagra, calculamos fuerza por brazo de aplicación. ¿Sí? Entonces, fuerza horizontal por h tercios igual a fuerza vertical por L medios. ¿Sí? Ahora, reemplazo el valor de FH de fuerza horizontal y fuerza vertical a lo que habíamos calculado anteriormente. Y aquí me empiezo a echar valor. El gamma se repite. Aquí me lo he hecho. El B se repite. Me lo he hecho. Aquí este H se repite con ese H. Me lo he hecho. Y entonces me queda H cuadrado partido en 6 por L cuadrado partido en 2. ¿No es cierto? Entonces H cuadrado partido en 6, L cuadrado partido en 2. Y despejo H. H va a ser igual a L por raíz de 3. Y como nos habían dicho que L es igual a 2 metros, reemplazo aquí por 2 y me da que H es igual a 3,46. Eso es todo. Aquí la gracia de este ejercicio era darse cuenta de que los momentos tienen que ser iguales para que esto empiece a girar. Sí, esa era como la parte más compleja, porque el cálculo, si se fijan, no es muy complejo, sino el razonamiento que hay que hacer como para que girara. Y queda este ejercicio. ¿Alguna duda sobre este ejercicio? ¿El ejercicio 2? Si no, pasamos al ejercicio 3. Pero no tiene que ser una inecuación, claro, pero nos están preguntando para el cual se comienza a abrir la puerta, ¿sí? Si es que nos preguntaran cuando se abre, ahí sería que h tiene que ser mayor a eso, porque cualquier h mayor a eso se va a abrir. Pero cuando nos piden en el exacto momento en el que comienza a abrirse, tenemos que igualar a 0. ¿Sí? Esa es como la diferencia.
Pero sí tenéis razón que si es que nos dijeran como para cuál se abre, sería un mayor. Genial. Entonces pasamos al siguiente ejercicio. Voy a borrar esto acá. Y este ejercicio se parece, pero es un poquito más complejo. Pero con lo que acabamos de hacer, ya van a quedar muy al raíz. Entonces nos dicen, el carro de la figura, que es de ancho unitario, acuérdense, ancho unitario, contiene un líquido de masa específica ρ1, y está cerrado por arriba con una cubierta rígida que puede girar en torno a una bisagra localizada en el punto O. Nosotros tenemos algo parecido, esto puede girar en la bisagra. Nos dicen, estando el carro en reposo, en el manómetro M, conectado al carro, se lee una presión de P1 en pascales. O sea, este manómetro acá lee una presión de P1 en pascales. El tubo que se une al carro en el manómetro contiene un líquido de masa específica ρ2, que es igual a 10 veces ρ1. Entonces, ¿qué nos preguntan acá? Nos dicen, lo achiqué, como les dije antes, nos dicen, encuentre la fuerza F necesaria para mantener la cubierta del carro en esa posición. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la fuerza mínima F que yo necesito aplicar acá para que se oponga a la fuerza que está ejerciendo mi fluido sobre esta compuerta hacia arriba? Eso es lo que me están preguntando al fin y al cabo. ¿Alguna duda de enunciado? Así como que no se entienda. ¿No? Genial, entonces comenzamos. ¿Qué es lo que primero que tenemos que ver? Tenemos que, como les dije, calcular cuál es la fuerza que se está aplicando acá. Y por ende, como nosotros sabemos que la fuerza se relaciona con la presión, tenemos que calcular cuál es la presión que se está generando en esta línea acá, para después multiplicarlo por el área de la compuerta y que me dé la fuerza. ¿Sí? Ese es como el pensamiento que tenemos que hacer. Me dicen fuerza, necesito una fuerza que suponga, la fuerza la saco de la presión. Ya, pues, ¿y ahora de dónde saco la presión? Del manómetro. El manómetro está acá para decirme cuál es la presión y generar relaciones que me digan cuál es la presión que va a estar acá en base a la presión que se genera aquí. Entonces comenzamos. Está el dibujo ahí. Lo más importante, más que más importante, lo primero que hacemos es identificar que el manómetro tiene presión P1, ¿no es cierto? La presión de aquí es P1. Es el primer punto que nos interesa. El segundo punto, ¿cuál va a ser? Aquí, cuando se relaciona la presión del manómetro más la de este fluido, y nos dice que al final acá, este punto acá va a tener igual presión en términos del fluido 1 como del fluido 2. ¿No es cierto? Este punto siempre es como interesante de ver porque nos indica una igualdad de presión. Entonces ese punto 2, que está en esta recta acá, ¿no es cierto? En esta línea aquí, le voy a llamar P2. Y como les dije, nos interesa obviamente cuál es la presión generada acá. Entonces a ese le voy a llamar P3. ¿Sí? Eso lo voy a ordenar. P1 la del manómetro, P2 la de la línea acá, donde se intersectan los dos fluidos, y P3 la de la compuerta. Entonces, la tiro por el lado, para trabajar, a trabajar. ¿Y qué podemos decir de acá? Podemos decir que la presión de aquí va a ser la presión del manómetro, la presión que me marca acá, más la columna de fluido 2, que hay acá, por el gamma de ese fluido. Entonces, P1 más la columna, sería 0,4H, por ρ2 por G. ¿Por qué ρ2? Porque este fluido acá tiene densidad ρ2. ¿Sí? ¿Alguna duda respecto a eso? ¿No? Así es P2 en términos de este fluido de acá. Pero como yo sé que este punto acá también lo puedo escribir en términos de ρ1, ahí hay una pregunta. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta nos pide la fuerza necesaria F para mantener la compuerta cerrada. ¿Sí? O sea, ¿cuánto tiene que valer F para que esto se mantenga cerrado? Entonces por eso estamos calculando P3.
Porque teniendo P3, lo multiplicamos por el área, y vamos a tener una fuerza que va a ser hacia arriba. Entonces pues hacemos como de nuevo equilibrio, y calculamos F. ¿Sí? Ya, genial. Entonces, tenemos P2 en términos del primer fluido, o sea, del fluido 2. Pero también, nuestro P2 va a ser la presión de acá, de esta compuerta, más la columna de fluido que va a haber acá, por el gamma 1. O sea, sería P3 más 0,6 H del fluido 1, que sería el ρ1 por G. ¿Sí? ¿Puedes repetir P2? Sí, oye, P2 es la presión que hay acá, que hay en esta unión, o como donde se juntan los dos fluidos, ¿sí? Que como vieron en clase, este punto es como isóbaro, o sea, tiene la misma presión, ¿sí? Y eso se puede escribir tanto en términos del fluido de ρ1, como en términos del fluido de ρ2. Entonces ese P2 es la presión aquí en esta línea acá, ¿sí? Donde se juntan los dos fluidos. Entonces por eso yo lo puedo escribir en términos del ρ2 y del P1, y también lo puedo escribir en términos del P3 y el ρ de acá. Ya, genial. Entonces, aquí yo tengo dos ecuaciones y las igualo. Sí, porque ambas son P2. Entonces las puedo igualar. Entonces la igualo. P1 es 0,4 ρ2 por G. Y eso es igual a P3 más 0,6 H ρ1 por G. ¿Sí? Es P2 es igual a P2. Entonces despejo. ¿Cuál es la que me interesa a mí? P3. ¿Por qué? Porque P1 yo lo conozco. Me la están dando en el enunciado. Por lo tanto, la despejo. P3 es igual a P1 más 0,4H ρ2G menos eso ahí. Pero, aquí yo me fijo, enunciado, que ρ2 es 10 veces ρ1. Me fijo ahí. Entonces, ¿qué hago yo? Reemplazo ese ρ2 por 10 veces ρ1. Entonces, cambio y lo multiplico por 10. Entonces el 0,4 me pasa a ser 4. Y ahora me quedo todo en términos de ρ1. Entonces, resto 4 menos 0,6, y me queda que es P3, es P1 más 3,4H ρ1 por G. ¿Sí? Eso lo hice, ¿por qué? Porque puedo relacionar tanto el fluido 1 con el fluido 2, gracias a esa línea isóbara, ¿no es cierto? Y así podemos calcular la presión que nos interesa. ¿Alguna duda respecto a cómo lo hice? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya. Yo no me Voy a perdí un asumir poco. que- Juan Pablo. ¿Por qué por qué pasaste a 4? Creo que no, se me desconfiguró el... Entonces déjame, voy a poner... Espérate. Que me aparece una cosa del volumen, entonces espera que salga para poder reconfigurar. Listo. Ya caché igual, gracias. Ahora sí habla mío Juan Pablo. No, ya caché. Me lo respondieron en el chat. No te escucho. Los audífonos se configuran. Si lo voy a escribir acá. Ya, ¿por qué ρ2 es igual a 10 ρ1? Porque nos lo están diciendo en el enunciado. ρ2 es igual a 10 ρ1. ¿No es cierto? Ahí está, y por eso es igual. Ya, Juan Pablo ya caché. Bacán. Y ahí Sebastián, la respuesta está en el enunciado. Ya, genial. Entonces tenemos P3. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Calcular la fuerza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar la presión por el área. Fácil. Entonces tenemos P3. Ya lo calculamos. ¿Y cuál? Bueno, ahí está nuestra fuerza. Y sabemos que la fuerza que se va a ejercer sobre la compuerta va a ser la presión 3, que sabemos que es la que está acá arriba, por el área de la compuerta. ¿Cuál es el área de la compuerta? L por 1. Porque es L y ancho unitario. Entonces por eso el área es L por 1.
Entonces multiplico P3 por L, y me queda P1 por L, más 3,4H Rho1G por L. ¿Sí? El L distribuido. Y esa es mi fuerza. Y ahora, ¿qué hago? Exactamente lo mismo que la pregunta pasada. Como aquí tenemos una fuerza aplicándose a un brazo L y otra fuerza aplicándose a un brazo L medios, ¿por qué L medios? Porque esto está en una distribución rectangular. Vamos a tener que hacer equilibrio momento. ¿Sí? Equilibrio momento igual a 0. Exactamente lo mismo que pasó la vez pasada. Entonces, lo tiro para el lado y trabajamos. Yo digo, la fuerza F por el brazo L tiene que ser igual a la fuerza que se ejerce sobre la compuerta, que yo sé que se ejerce a la mitad porque es la distribución rectangular, por L medios. ¿Sí? Despejo F, los L se me van, y me queda que la fuerza tiene que ser la mitad de la fuerza sobre la compuerta. Entonces yo lo único que hago es agarrar la fuerza de la compuerta, y nosotros teníamos P1L, lo divido por 2, medios, y aquí teníamos 3,4 HR1GL. 3,4 partiendo 2, 1,7. Y pues, nos queda ahí, ¿cuánto es F? Y con eso ya calculamos cuánto es la fuerza necesaria para oponerse y mantener la respuesta, la compuerta cerrada. ¿Sí? ¿Alguna duda? Disculpa, Sí, dime. ¿puedes mostrar el FC un segundo? Sí, oye, lo vuelvo. El FC está ahí. P1, entonces aquí, como multiplicamos por un medio, nos queda P1L partido en 2, más 3,4 partido en 2, que es 1,7. ¿Sí? Entonces por eso Sí, gracias. queda lo de acá. ¿Genial? Ya, súper. Y por último, ya está el ejercicio 2 y el último de la ayudantía, antes del ejercicio propuesto, y nos piden, encuentre la resultante y la línea de acción de la fuerza ejercida por el fluido sobre la superficie semicilíndrica, que está acá, de radio R, localizada en el costado inferior izquierdo del carro. ¿Ya? Ahora nos están preguntando por esto. Entonces, lo que voy a hacer es sacar el enunciado porque en realidad nada del enunciado no aportaba esta pregunta. Y en realidad solo hay una parte que me interesa, que es la de ahí. Porque ya el manómetro, la compuerta, bueno, chao, eso era la respuesta de la pregunta pasada. Entonces nos va a interesar ahí. Ah, sí, ahí está la, como ya quedan como 10 minutos, ahí está el form por si se tienen que ir, por si me pueden evaluar, sería bacán, para tener feedback. Entonces, me interesa eso de ahí. Entonces aquí ya yo lo hice con mis manos. Y esa parte, ¿no es cierto? Tenemos una altura h hasta la compuerta. Tenemos el radio R y la densidad del fluido que está acá, que es ρ. Entonces, a mí, ¿qué me preguntan? ¿Cuál era la componente o cuál era la fuerza resultante ejercida sobre esta superficie? Y también el punto de aplicación. Entonces, como vimos, superficies curvas, aquí nos interesa el volumen y las proyecciones, ¿no es cierto? Entonces, yo me acordaba que aquí, y aquí pónganme mucha atención, esto es súper importante, este también fue ejercicio de prueba, así que pongan atención. Aquí habíamos dicho que teníamos una presión 3, ¿no es cierto? Y si se acuerdan, la presión es el gamma, ρ1 por g, por una altura, ¿no es cierto? Una altura. Y como esto no está expuesto en la superficie libre, como esto no está en la superficie libre de acá, ¿no es cierto? Como eso no es la superficie libre, sino que hay una presión, aquí podríamos hablar de una altura aparente, una altura que no se ve, ¿no es cierto? A la que está asociada esa presión, que equivaldría a la presión si es que aquí siguiéramos para arriba y llegáramos a la superficie libre. O sea, esta presión que está sobre la compuerta es la equivalente a una altura aparente bajo las mismas condiciones de ese fluido. ¿Se entiende eso? Que al final esa presión está asociada a una altura aparente, porque como no está en la superficie libre, al final es como si que hubiera una altura que no se ve. ¿Se entiende eso, no? ¿Cómo complicado entender a veces? Sí, sí, se Bueno, entiende. genial. Una Entonces, pregunta, dime.
Entonces, si queremos calcular en otro punto, también tendría que ser respecto a la altura aparente. Otro punto, por ejemplo, Por acá. ejemplo, en un punto un poco más abajo. Sí, 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 tendría que ser respecto a la altura aparente. Claro, tenemos que considerar la altura aparente. O sea, aquí tenemos la opción de, como lo hicimos en el manómetro. ¿Se acuerdan que en el manómetro dijimos presión 1 más 0,4H? Ya bueno, aquí yo en vez de escribir P3 más H no sé qué, lo que estoy haciendo es transformar esa presión a términos de una altura aparente, para que sea más fácil trabajar. ¿Sí? Eso es lo único que estoy haciendo. Entonces, tenemos esa altura aparente. Y ya tenemos esa altura aparente. Y yo voy a escribir otra altura, que va a ser la altura Oye, equivalente. disculpa, una pregunta. Dime. Es que me surgió la duda con respecto a que nosotros calculamos el H, por ejemplo, es un 0,6 de altura, pero es con respecto a como la compuerta, la distancia. A la compuerta, claro, porque ahí le sumamos la Claro. presión 3. Claro, pero lo que digo yo es que no debe ser que el H sea como la altura completa hasta como la superficie libre. Claro, o sea, es que por eso O sea, es como que la altura aparente sería, o sea, la altura de la presión 3 sería H menos una altura aparente, ¿o no? la altura de la presión 3 sería H menos una altura aparente. No, H llega hasta la compuerta nomás. H no sería hasta la superficie libre. Entonces, por eso tenemos que sumarle a H una altura aparente para llegar a la superficie libre. ¿Cachai? De hecho, aquí coloco la relación. Ah, ya, no, es verdad que tú, es que siempre colocas el eje de referencia abajo. Gracias. Ah, claro, sí, bueno, ahora está arriba. Bueno, aquí lo que hago es despejar esta altura aparente, ¿no es cierto? Va a ser P3 partido de R1 por G, y por lo tanto, la altura equivalente, que es H más esa altura aparente, que está asociada a la presión 3, y me va a quedar, recordando que P3 la habíamos calculado en el ejercicio pasado, reemplazo P3 acá, y me queda eso de ahí. ¿Por qué? Porque aquí P3 lo divido por ρ1G, este también lo divido por esto, entonces se me va, y le sumo un H. Entonces me queda eso de ahí. ¿Sí? Para que lo anoten, porque eso lo vamos a necesitar. Y de antemano les pido perdón que me voy a demorar como 5 minutos más. Vamos, a las 12:55, 12:57 vamos a terminar. Pero es importante, ¿sí? Si se pueden quedar bacán y si no va a quedar grabado igual. Entonces, tenemos nuestro H equivalente, la altura aparente y todo. Entonces partimos con la fuerza vertical. La fuerza vertical, el gamma por el volumen. ¿No es cierto? Habíamos hablado de eso. ¿Qué volumen? El volumen de fluido. Entonces, tengo eso ahí, ¿no es cierto? El volumen que va a ser toda esa altura, H equivalente, por la base, que es R, por la profundidad, que nos habían dicho que es 1, ancho unitario, y a eso le resto ese volumen de I. Ese volumen de I, ¿cuál es? El área de un círculo, pi r cuadrado partido en 4, porque es un cuarto de circunferencia, por la profundidad, que es 1. Y este es el volumen que me interesa a mí, ¿no es cierto? El naranjo menos el rojo. ¿Sí? Ya. Entonces, reemplazo el H equivalente, o sea, aquí tengo el gamma, en la fuerza vertical, ¿no es cierto? Tengo el gamma, y eso lo multiplico por el volumen, que es el H equivalente, todo acá, por R, menos pi r cuadrado partido en 4. Y luego despejando, o sea, no despejando, sino como trabajando la ecuación, que como por tiempo no me voy a tener mucho en eso, le voy a pedir que me crean, queda en eso. ¿Sí? Aquí al final este gamma 1 se cancela con eso, me queda P1 por R. Y aquí salen términos comunes, tanto en este como en este, y me queda el 4,4 y aquí el PR partido en 4 porque uno de los R salió para estar acá. Y esa es la fuerza vertical.
Entonces, ¿qué hice? Calcular el volumen de ahí y le resté eso ahí que no tiene fluido. Entonces, como a mí no me interesa lo de abajo, sino que me interesa lo de arriba, que era lo que hablamos en el resumen, eso ahí. ¿Sí? Genial. Entonces tenemos fuerza vertical. Fuerza horizontal. ¿Cuál va a ser? Bueno, la proyección en la superficie horizontal. Nosotros tenemos esta distribución acá, que como de nuevo les había dicho en el resumen, si es que esto estuviera, si es que me interesara toda esa superficie, me importaría a mí, o sea, si me importara toda esa superficie, esto estaría hasta arriba, ¿no es cierto? Esto tendría las flechas para allá y todo para allá. Pero a mí no me interesa eso. Me interesa solo la superficie curva. Entonces va a ser eso ahí. Entonces, vamos. Yo sé que la presión acá va a ser gamma 1 por la altura. ¿Cuál es esa altura? El H equivalente menos R. ¿No es cierto? Porque aquí le resto a H equivalente, le resto este radio de aquí. En cambio, la presión aquí abajo va a ser de nuevo gamma 1, pero ahora sí por todo el H equivalente. ¿No es cierto? Hasta la superficie libre. Entonces, ¿cómo calculo yo la fuerza o la presión acá? Pues habíamos dicho gamma del fluido por la altura del centro de gravedad, o centroide, por el área. Entonces, tenemos el gamma por la altura o la profundidad del centro de gravedad, que en este caso es H menos R, o H equivalente menos R, más el H equivalente partido en 2, que fue lo que vimos en el resumen, ¿se acuerdan? Y eso por el área. El área de eso es R por un ancho unitario, por un 1. ¿Sí? Entonces, ahora H equivalente más H equivalente, 2H equivalente, menos R, está ahí. Y lo que hago es reemplazar. Lo único que hago es reemplazar este H equivalente ahí. ¿Sí? Y al reemplazarlo, de nuevo, no me voy a detener a hacerlo paso por tiempo, pero me queda eso de acá. Solo es reemplazar. Aquí el 2 se me va con ese 2, entonces me queda el P1, que multiplicado por el gamma, se me anula aquí, me queda por R, ese R ahí, y aquí está el mismo 4,4 menos R medios. ¿Sí? Entonces tenemos la fuerza vertical y tenemos la fuerza horizontal. Y por último, ya para terminar, calculamos la fuerza resultante. Aquí está la fuerza vertical que les había dicho, aquí está la fuerza horizontal que les había dicho, ambas ejerciéndose ahí, y como estas son proyecciones, tenemos que calcularlo por trigonometría. Entonces al final la fuerza resultante va a ser la fuerza vertical al cuadrado, más fuerza horizontal al cuadrado, la raíz cuadrada me va a dar el módulo, y el ángulo en el que se ejerce va a ser el arco tangente de la fuerza vertical partido de la fuerza horizontal. ¿Sí? Y con eso, si es que ustedes les dieran los datos en el problema, reemplazan R, reemplazan H, reemplazan gamma, y ahí pueden calcular un valor numérico, y aquí también. Pero aquí como son puras valores, o sea, como valores no conocidos, se deja expresado. Entonces, si esto le hubiera salido en una prueba, ustedes dejan esto expresado y con esto está bien. O sea, al final la fuerza resultante va a ser el módulo y el ángulo. Y noten, ahí como comentario final, para que sigan de esta parte, que la fuerza resultante siempre va a ser radial, ¿no es cierto? Porque la fuerza siempre se ejerce de manera perpendicular a la superficie. Entonces, esto necesariamente tiene que pasar por el centro de este semicírculo. Entonces, cuando tengan círculos o semicircunferencias, siempre que tengan como un radio constante, la fuerza resultante, la dirección de esa fuerza resultante tiene que pasar por acá, porque es perpendicular a la superficie. ¿Sí? Entonces ahí el punto de aplicación va a venir dado por el ángulo. Si es que el ángulo es más chiquito, se va a aplicar como más para acá. Si es que el ángulo es muy grande, se va a aplicar más para acá, pero siempre en la dirección hacia el centro del círculo. ¿Sí? Y con eso terminamos
la ayudantía. Después ya no queda nada. Esto se los voy a subir a Canvas, ¿no es cierto? A la sección de archivos, carpeta 4, y ahí va a estar toda la pauta, ¿sí? Para que la puedan revisar y, de nuevo, cualquier cosa pueden escribir en mi correo. Recuérdense, por favor, responder el form de la ayudantía, de verdad, me sirve caleta, y pongan mis comentarios buenos, comentarios malos, cualquier cosa, ¿sí? Dime la persona que levantó la mano. Ahora puedo quedarme Hola. resolviendo dudas si es que tienen. Dime. Tenía una duda de un ejercicio. ¿Sí? Era el ejercicio 1 que hicimos. El ejercicio 1, sí. Deja volver al tiro. Descartar. El ejercicio 1, o sea, el 1, no el Kahoot, sino el 1 de aquí. Supongo. ¿O no? ¿Sí? Sí, Ya, dime. ¿En qué parte? ese. Chao, chao. Dime. Que se me quedó pegado. Eh, yo entendí como todos los cálculos, pero... ¿Aló? ¿Qué? ¿Puedes repetirlo? Sí, es que tengo el internet malo. El internet de la U me está fallando. ¿Puedes repetirlo? Sí. Lo que pasa es que no entendí muy bien como la pregunta, más o menos, como la situación que está pasando de las dos, o la compuerta, no entiendo eso. Los cálculos sí los entendí. Ya, genial. Entonces, mira, vamos a colocar esto acá. Aquí tenemos una compuerta, ¿no es cierto? Que lo que va a estar haciendo, Si lo podías como explicar, como qué es lo que se está moviendo y por qué influye la tal. claro, mira, aquí tenemos una bisagra, ¿ya? Y aquí tenemos la compuerta que está en forma de L. O sea, esto acá. Esta compuerta está sufriendo una fuerza que se aplica para allá y una fuerza que se aplica para allá. Entonces, esto cuando se abre, se empieza a mover así. Aquí y acá. Y cuando está abierta, termina aquí y termina acá. O sea, es como un molino. ¿Sí? Empieza a moverse así. Entonces, por lo que hemos estado viendo, nosotros sabemos que la fuerza que se va a ejercer acá va a depender directamente de cuál es la profundidad del centro de gravedad de esta compuerta. Entonces, si es que esta puerta fuera chiquita, la fuerza sería chiquita. Si es que esta puerta fuera grande, la fuerza sería más grande. Entonces nos están preguntando cuál es la altura h, ¿no es cierto?, determina el valor de h, para el cual la fuerza que se genera acá es la misma que la que se genera acá, y por ende se podría mover, ¿sí? Pero es para la cual se comienza a abrir, porque como dijo un compañero, sería una inecuación, porque si es que el h es muy grande, y el L fuera chiquito, esta fuerza sería muy grande y la movería muy fácil. Entonces cualquier h mayor a ese h nos serviría. ¿Ves? Como nos preguntan cuál es el h para el cual se comienza a abrir, pasa eso. Mira, de hecho, tengo aquí un video, creo, que te puede explicar mejor la situación de un caso real. Que lo estuve viendo y lo encontré muy bueno. Si te puedes quedar 3 segundos. Voy a buscarlo Igual, y lo voy a colocar para aquí. agregar, que quizás no se ve muy claro, esa compuerta final siempre va a estar en forma de L, no es como que después se Sí, siempre se mantiene en forma de L. junten Sí, las porque dos y hay una queden como bisagra y una esto B. es sólido. Sí, y la Claro, bisagra está como en la esquina al final. sí está ahí, en la esquina. Y esto va a girar y se va a Y para que mantener esté en así. equilibrio, en las bisagras tiene que estar el Claro, momento igual a cero, entonces por eso como que así el equilibrio. claro. Eso. Perfecto. Mira, aquí voy a compartir este video de aquí. ¿Qué esto pasa? Voy a compartir con audio. Share con audio. Ya se ve ello, ¿no?
creo que se ve. Entonces, mira, aquí tenemos una compuerta en forma de L, o sea, aquí no se ve porque está tapada con agua. Pero, pues bueno, no, para aquí. Pero aquí es un caso muy parecido. Voy a mandar el link, de hecho, para que lo vean. Porque pasa algo muy así. Ahí si lo pueden ver ustedes, bacán. Pero es como eso mismo, como que la columna de agua empieza a crecer. Entonces el H crecería y en un momento colapsa y se cae. Ahí se ve. Ahí se ve que pegado. Bueno, pero ahí ese video es muy bueno, para que se hagan una idea. ¿Sí? Aquí el internet no me acompaña, pero pasa eso. Así que eso. Mira, ahí se está viendo y ahí cayó. Porque la fuerza horizontal, no sé si se alcanza a ver, pero la fuerza horizontal fue mayor que la vertical. Entonces ahí, si se ve, colapsa. Mira, ahí colapsa, pum. Y la fuerza horizontal es mayor. Entonces ahí se abre la compuerta y cae. ¿Por qué? Porque la profundidad o la fuerza generada en esa parte vertical fue mayor. Y es más o menos eso lo que se busca como reflejar en ese ejercicio. ¿Sí? ¿Se entendió mejor? Ahí creo que la persona se fue, pero espero que ya se vio. Yo sí, Bueno, así que eso, entendí. muchas Muchas gracias. gracias. Perfecto, sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por haber venido y bueno, como siempre un gusto ser ayudante. Así que cuídense, que tengan muy buen día y éxito con todo. Voy a parar de grabar.